Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un bonito día del estudiante. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con volver al rol del Estado. ¿Qué era el Estado? Recuerden que el conjunto constituido por la nación, el gobierno, el territorio y el aparato jurídico. Hoy, para encarar el tema de población, nos vamos a enfocar en el gobierno y en el aparato jurídico. Fíjense, el gobierno, como ustedes bien saben, es el administrador de los recursos de un estado. Esos recursos pueden ser físicos, como sería el caso de los hidrocarburos, que es el caso del petróleo, los bosques, los suelos, la minería, la vitivinicultura que sale del suelo, entre otras cosas. Los recursos humanos, que somos las personas que constituimos también el aparato del Estado, los médicos, los educadores, los policías, los empresarios, los profesionales de todo tipo, etcétera, y los recursos financieros, es decir, el dinero producido tanto por los recursos físicos cuanto por los recursos humanos de un Estado. ¿De dónde sale el dinero de un Estado? Bueno, del manejo de las políticas macroeconómicas conocidas como políticas discrecionales. El dinero a un Estado llega a través de los impuestos. No vamos a confundir impuestos con servicios, por favor. El servicio en realidad es prestado, es una prestación de una empresa privada que te provee, por ejemplo, de luz, de gas, de agua, y vos cuando no lo pagás, te lo cortan. El impuesto, como bien te dice la palabra, es una imposición del Estado, es una obligación de pago que vos tenés y que no es para todos, sino para aquellos que poseen un bien. Los impuestos más conocidos son el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que constituye un porcentaje que vos pagás cada vez que adquirís algún bien. Si vos no lo adquirís, no lo pagás. Patente, solo la pagás si tenés auto o moto, si no, no la pagás. Inmobiliario lo paga solo el dueño de un inmueble, de una vivienda, de un terreno. El impuesto a las ganancias, que es bastante debatible entrar en este tema, pero que tiene que ver con un impuesto que se paga por ganar cierta cantidad de dinero. Digo que es debatible porque el salario no es ganancia. La ganancia es otra cosa y tiene que ver justamente con un excedente que queda de una empresa, no con un salario. Pero bueno, no es un tema para debatirlo ahora. Esos serían impuestos. Todos estos impuestos, que son un montón más, inclusive hay impuestos al timbre, que el timbre es, por ejemplo, una estampilla de un correo, se pagan impuestos, por ejemplo, por hacer la transferencia de un vehículo, por vender una casa, por hacer acciones legales. Todo ese dinero va a parar al Estado. ¿En dónde? Debería distribuir entre estas tres líneas que son salud, educación y seguridad. ¿Dónde va a parar a salud? A los hospitales, a los vacunatorios, a los centros de salud, a la investigación médica. En educación, a las escuelas, a las universidades, a los centros formativos y a la investigación educativa. Y en seguridad, a la policía, al ejército, a gendarmería, etcétera. Esos impuestos, en el caso del Estado, por ejemplo, actúan a través del aparato jurídico, a través de una ley que garantiza, avala, asegura que se van a distribuir en salud, educación y seguridad. Por ejemplo, en educación se avala a través de la ley 26.206, que es la Ley de Educación Nacional, la LEN, por ejemplo, y que nos garantiza que la educación, la seguridad y la salud sean distribuidas en el Estado con equidad e igualdad. ¿Qué diferencia tengo entre igualdad e equidad? La igualdad es lo mismo para todos. Es decir, si yo tengo 4 pesos, son 4 pesos distribuidos entre todos los que somos, por partes iguales, idénticas. Mientras que la equidad implicaría distribuirlo en función de las necesidades. Es decir, que si Juancito tiene más capacidad para producir
Le va a tocar 50 centavos, mientras que a Esteban, que tiene menos posibilidades de producir, le podemos dar un peso en lugar de 50 centavos para que pueda arrancar y lograr mejores capacidades. Esto de la igualdad y de la equidad es muy importante porque los estados desarrollados se manejan en el principio de equidad y los subdesarrollados con igualdad. Y eso, al final de todo, genera una brecha mayor. Respecto del sistema de salud, el dinero que reciben debería estar destinado a vacunas, a paliar el tema de la alimentación con sus distintas escalas. O sea, lo que tendríamos que terminar es con el hambre, la desnutrición, la malnutrición y las patologías alimentarias. La diferencia entre hambre y desnutrición es que la persona que tiene hambre recibe menos de 200 calorías diarias. La desnutrición es cuando estás por debajo de un parámetro de 2000 calorías diarias. La malnutrición tiene que ver con una mala selección de la alimentación, muchas veces relacionadas, por ejemplo, a la obesidad también. Y las patologías alimentarias, que son, por ejemplo, bulimia, anorexia, vigorexia y celiaquía, diabetes, que están relacionadas a patologías alimentarias de distintas categorías. Salud y bienestar en deporte y salud mental, por ejemplo. Y por otro lado, el sistema educativo, que debería asegurar desde los 4 años la alfabetización, la generación de competencias intelectuales, es decir, capacidades de aprendizaje, sociales, capacidades para entender la equidad y la igualdad, y ambientales, que tienen que ver con el control de los recursos del medio ambiente, ampliar las capacidades y talentos para que podamos vivir en una sociedad más igualitaria y capacitarnos en ello. La temática que vos vas a ver hoy día en el cuadernillo tiene que ver con esto, básicamente, con el sistema de salud y los problemas relacionados a la alimentación, las maneras en que las políticas de los estados van a trabajar para que los problemas del hambre, de la pobreza, de la desnutrición y la malnutrición que ocurren entre la población puedan ser encarados de alguna manera. Y entender que sin educación eso no es posible. Y tampoco es posible que no existan problemas de género. La persona que realmente genera competencias sociales debería entender el principio de igualdad y de equidad, y con ello evitaríamos, obviamente, las enormes diferencias de género que hoy existen en el mundo. Sin entrar en un debate que probablemente sea necesario, pero a nivel humanidad, básicamente, es importante que conozcas de dónde salen estas políticas que apuntan a salud y a educación. Que tengas una bonita primavera.